Había 4 grupos esenciales de templarios en una encomienda. El primero sería el de los hermanos con oficios: carpinteros, herreros, yeseros, canteros. Serían los hermanos de los oficios, el primer grupo. Imprescindible, porque ahí estaban los cocineros, los intendentes, los que organizaban la vida cotidiana de toda la hermandad. Luego nos encontramos con un grupo de sargentos y escuderos, que serían pues los suboficiales de tropa, los aprendices. Aquí estaban los aprendices, efectivamente, que eran postulantes de unos 20 años. No se permitía a jóvenes, a adolescentes o a niños ingresar en la orden. Estaba prohibido, rigurosamente prohibido. Tan solo al cumplir los 20 años podían considerarse postulantes y con los años caballeros si lo merecían. Había un grupo, por supuesto, de hermanos sacerdotes, que estos procuraban siempre la fe, calmar la calma espiritual, pues otorgar misas, el Pater Noster imprescindible en la vida de los templarios. No menos de 100 Padres Nuestros se rezaban cada día, no menos de 100. Cada acto de la vida de un templario estaba encabezado siempre por un Pater Noster. Las confesiones, bueno, y las penas que se imponían a posteriori, pues siempre con Pater Noster, 200, 300. Hay documentos donde se anima a un templario a rezar 400 Pater Noster por haber tenido pecados, por lo menos de pensamiento. Y es que entre los templarios estaba bien visto la delación, estaba muy bien vista la delación. O sea, culpar a otro hermano, a otro caballero, pues al pensar que éste había infringido las normas. Entonces, eso siempre se animaba a la delación. Pero ya os digo que no era algo poco honroso, sino al contrario, glorificaba, daba fama al que cumplía con esta delación, porque estaba purificando la buena norma, la buena vida en la orden. Como digo, era una vida muy disciplinada, muy exigente. Y ese número de 15.000 caballeros, desde luego, se multiplicaba cada vez que entraban en combate. Lo hicieron por primera vez frente a los turcos como hermandad organizada en 1138, sufriendo una estrepitosa derrota. Los templarios pagaron con sus vidas en muchas ocasiones el empeño guerrero. Estaban en inferioridad frente al enemigo musulmán. Y hay datos pues asombrosos. Por ejemplo, los 140 templarios que fueron ejecutados tras la batalla de los Cuernos de Jatim, librada en 1187. Las tropas de Saladino infligieron una severísima derrota a los cristianos y 140 templarios fueron capturados y muertos, ejecutados allí mismo. Pero también, por ejemplo, durante el tiempo de las cruzadas en el siglo XIII tenemos enfrentamientos, por ejemplo en 1244, tras una atroz batalla, pues de los 348 templarios que entraron en combate, murieron 312, tan solo sobrevivieron 36. Fue la batalla de La Forbie. La Forbie es una mezcla curiosa porque ahí se unieron tropas cristianas con otras sirias del sultán de Siria para combatir a su enemigo, el sultán de Egipto, y sufrieron un desastre, un auténtico desastre, con 30.000 muertos sobre el campo de batalla. Ocurrió en 1244. La Forbie. De los 348 caballeros templarios murieron 312, no retrocedieron. Y así una tras otra participaron, por ejemplo, en 1212 en las Navas de Tolosa, la victoria fundamental para las armas cristianas en la península ibérica, y que fue, dicen, el inicio de la futura España. Pues ahí estuvieron los hombres de Gómez Ramírez, el maestre templario aquí en nuestro país. Sobre los grandes maestres, en este tiempo, desde su fundación en 1129 hasta su extinción total, la orden fue disuelta en 1312. Bueno, pues cuando Jacques de Molay fue incinerado, fue quemado en la hoguera en 1314, pues 23 hombres habían asumido el liderazgo de la orden, 23 grandes maestres. De esos 23, 13 murieron con la espada en la mano, murieron luchando, combatiendo. Eso nos da una idea, una dimensión de la actitud vital de estos hombres consagrados a Dios y a las armas. Pero claro, la misión fundamental de un templario era la de custodiar los santos lugares.
los caminos hacia Jerusalén y las plazas. Y ellos crearon una intrincada red de castillos en Tierra Santa. Y hay algunas construcciones magníficas, por ejemplo en Châtel-Blanc o en Châtel-Roux o en Crac-du-Chevalier. O sea, castillos estupendos, pero bueno, sobre todos ellos destaca la creación de una ciudad, Antartús, conocida popularmente como Tortosa, o Tortús, o Tartús. Hay muchos nombres que definen esa ciudad. Antartús fue el nombre original y Tortosa como la conocemos aquí por lo menos. Allí se acantonaron los templarios y fue el último reducto expugnado por los musulmanes tras las 8 cruzadas libradas en Tierra Santa. Después de la caída de San Juan de Acre, en 1291, los templarios perdieron el pie, perdieron el suelo de Tierra Santa. Y aunque tuvieron la intención de regresar, ahí está el último maestre, Jacques de Molay, que fue elevado a esa categoría en 1294. Él fue maestre después de haberlo perdido todo en Tierra Santa, pero intentó regresar a Oriente, e incluso llegaron las tropas templarias a poner pie en Jerusalén, aunque en 1302 todo se había perdido. Por tanto, después de haber dejado Tierra Santa, de haber abandonado forzosamente Jerusalén, ¿dónde instalarían los templarios su nuevo cuartel general? El sueño de Jerusalén se alejaba por momentos. Los templarios, pensando en el origen de su fundación, llegaron de nuevo a Francia y establecieron su centro de mando en París. Mucho se ha elucubrado sobre las supuestas veneraciones satánicas que los templarios mantenían en sus rituales. Y todo ello por estar encriptada la información. Sabemos muy poco o nada sobre cómo eran esos rituales secretos, esas ceremonias iniciáticas para los nuevos caballeros. Y eso pues ha dado pábulo a 1001 rumores. Pero lo que hay verdaderamente constatado es que a finales del siglo XIII los templarios prestaron grandes sumas económicas a Felipe IV el Hermoso, rey a la sazón de Francia. Fueron sumas ingentes, enormes, y el rey se endeudó con ellos. No en vano los templarios están considerados como los primeros banqueros de Europa. Manejaban fuertes sumas, y es que muchos, desde su tiempo de fundación, desde sus orígenes, pues les habían donado cosas, heredades, tesoros, fortunas, muchas tierras. El propio Alfonso el Batallador, el noble rey aragonés, en su testamento legó el reino a los templarios. Tal era la admiración, la devoción que despertaba esta hermandad religiosa guerrera. Bueno, pues los templarios fueron acumulando un gran tesoro, eso es innegable. Sus encomiendas se repartían por buena parte del viejo continente. Donde se asentaba un grupo de templarios, prosperaba todo, eso hay que decirlo. Eran las mejores tierras, las cultivaban de una forma especial, tenían siempre el mejor ganado, y sobre todo porque como la higiene la llevaban a ultranza, pues siempre los ganados estaban en buenas condiciones, ellos mismos, en fin, que donde se levantaba una encomienda surgía la prosperidad. Y eso desataba muchas envidias. Y aún más cuando los templarios perdieron su misión inicial. Esta era la de custodiar Tierra Santa. Después de eso, ¿qué harían? Como digo, el número se establece entre 15.000 y 40.000, distribuidos entre las diferentes familias, hermandades, caballeros, postulantes, sargentos, escuderos, oficiantes, sacerdotes oficiantes y, por supuesto, los gremiales, los hermanos gremiales. Unas 40.000 personas en Europa con una gran suma de dinero, con muchísimas posesiones. Era inevitable la confrontación. Y Felipe IV, como os digo, estaba endeudado hasta las cejas con los templarios. Así llegamos a la conjura, al plan. Hay que desmantelar semejante organización. Están poniendo en jaque la propia supervivencia de Francia. Eso es lo que empezó a circular a principios del siglo XIV. Tras la última aventura militar de los templarios, la de 1302, son incómodos a vistas del poder. En ese tiempo, el papado está instalado en Aviñón, en la ciudad francesa. Los papas son franceses, por tanto, y en esa época le toca el